Y esta primer parábola se llama el sembrador. Allí, ¿sí lo ven? ¿Sí? Capítulo 1, el sembrador. Así que vamos a ir a Mateo capítulo 13. Y vamos a darle lectura. Yo lo voy a hacer, usted me acompaña con su vista, de los versículos 1 hasta el 8. Y si usted ve ahí en el encabezado en letras negritas, ¿cómo dice? Parábola del sembrador. Dice así la palabra de Dios, Mateo capítulo 13, versículo 1. Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente. Y entrando él en la barca, se sentó y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Y parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salido el sol, se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60 y cual a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Capítulo 1, el sembrador. Esta que acabamos de leer es la primera parábola bien estructurada que vamos a encontrar dentro de la palabra de Dios. ¿Y por qué hago énfasis en el concepto bien estructurado? Porque anterior a esta que acabamos de leer, el maestro, el Señor Jesucristo, ya había dado algunos pequeños adelantos de lo que vendrían a ser las parábolas, pero lo metía entre otras enseñanzas o entre otros momentos que él estaba teniendo. Pero esta así bien estructurada, así tal cual la vemos como inició y que les expone la palabra, es la primera que encontraremos. Pero vamos a ver alguna de cómo ya les había ido adelantando algunos ejemplos. Retroceda a Mateo capítulo 7. Versículo 24. ¿Alguien quiere ayudarme a leer esta parte? 7:24 de Mateo, bueno, del 24 hasta el 27. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó y fue grande su ruina. Este es un ejemplo de cómo el Señor también empezaba a darles un adelanto, como que a darles una probadita de lo que iba, de la forma en que iba a comenzar a enseñar poco más adelante. Cualquiera de las dos parábolas la podemos entender sin ningún problema. Nos imaginamos una casa que está construida sobre un terreno firme y cuando viene algún desastre natural, solamente aquellos que están bien cimentados, esas casas que están bien cimentadas, aún incluso cuando puede venir algún sismo, pues no se van a caer. Está lo mismo, empezamos a ver, todos hemos visto por imágenes o incluso cuando usted ha salido, ha visto pues los campos o incluso alguien pudo haber sembrado alguna vez en su vida. Hasta ese punto yo creo que todos podemos entenderlo. Y yo estoy seguro que para casi nadie es nuevo leer esta porción de la Escritura. ¿Para quién es nuevo leerla por primera vez? Para nadie. Yo sé que usted ha escuchado muchas enseñanzas relacionadas a este tema, pero yo quisiera que tuviéramos cuidado cuando veamos esta parábola y todas las demás. Quisiera que tuviéramos cuidado de que esto de, ya sé de qué se trata, ya lo he escuchado, nos vaya entonces a nosotros a generar un desinterés, ¿verdad? Que ya sé lo que van a decir, me paro y mejor me voy y me paso, y me tardo y voy aquí. Eso tiene que generarnos un interés, porque yo quiero que usted recuerde que Dios siempre tiene algo que enseñarnos, algo nuevo, aún ya lo hayamos leído, aún ya lo hayamos escuchado muchas veces. ¿Sí? Siempre Dios nos dará algo y a lo mejor puede ser algo que tú eso que estabas esperando y nada más porque dijiste, no, ya sé, de repente la revelación no te cae.
Esta es quizá la parábola más sencilla de entender de todas, pero también resulta que es clave para que entendamos el resto. Así que si entendemos esta, entenderemos las otras. ¿Y por qué alguien podría decir, por qué es la más sencilla? ¿Por qué piensas esto? No lo digo yo, lo dice el Señor. Vamos a Marcos capítulo 4. Versículo 13. A veces yo voy a pedir que alguien me ayude y a veces yo voy a decir directamente. Como en este caso, nuestra hermana Pamela, ¿me puedes ayudar con Marcos capítulo 4, versículo 13, por favor? Sí, y les dijo, ¿no sabéis esta parábola? ¿Cómo puedes entenderéis todas las parábolas? Imagínense el énfasis que le está dando el Señor de, ¿en serio no pueden entender esta parábola? Es que si no entienden esta parábola, ¿cómo van a entender las demás? Es como si yo ahorita le enseño, no sé, a alguien a sumar. Y no, ¿qué crees que no me cabe, no me entra? Bueno, es que si no aprendes a sumar, no vas a aprender a restar, ni a multiplicar, ni a dividir, ni a hacer ninguna otra de las fórmulas matemáticas. Por eso es bien importante, porque el Señor lo dice. ¿Cómo pueden ustedes entender el resto si no entienden esta? Entonces vamos a entender esta y a pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a entender. Esta será una de las pocas parábolas que el Señor nos brinde una explicación. Será a lo mejor porque es la primera y es la más fácil, ¿verdad? Porque los maestros hacemos mucho eso. Decir, mira, este ejercicio, ay, qué sencillo, lo resuelvo y en el examen te complico las cosas. Así que el Señor explicará esta parábola lo que significa. Y esa explicación del Señor es lo que facilita comprenderla. No es que nosotros seamos súper inteligentes y decir, ya sé de qué se trata. Recuerda, yo quiero que te aterrices como si fuera la primera vez que lo estuvieras leyendo. Si fuera la primera vez que lo estuvieras leyendo, que no supieses que hay una explicación del Señor, podrías decirme de qué se trata en lo natural, pero no en lo espiritual. Y así que la explicación que el Señor da ya no es en lo natural, ya es en lo espiritual. No en todas las parábolas habrá una explicación, solamente será en algunas, pero en esta sí que la hay. ¿Está usted listo? Sí. Amén. Siguiente imagen, por favor, yo sé que le va a gustar a usted. Ya que se imagine, por favor, estando allí. Usted imagínese estando allí. Cualquiera decía, por favor, sí. Versículo número 1 y versículo número 2 de Mateo capítulo 13. No me quites la imagen. Así déjala. Yo la leemos y los hermanos harán, por favor, también la lectura. Dice así, versículo 1. Aquel día, cuando el Señor enseñó esta parábola, salió de su casa y tranquilamente se sentó junto al mar. Y de repente se le juntó mucha gente. Y entonces él tuvo que entrar en una barca y se sentó. Y toda la gente estaba escuchando el ruido de los claxon. ¿Dónde estaba la gente? En la playa. Espérame, ahí. Usted imagínese por favor allí. Un escenario completamente envidiable. Cualquiera de ustedes podría decir, prefiero estar allí escuchando al maestro que a ti, flaquito. Y aquí en la Ciudad de México. El Señor Jesús comparte la palabra de Dios en un púlpito flotante. Imagínense, el mar se está moviendo y el Señor está allí exponiendo. Ahora, también porque es envidiable, no nada más porque está en la playa escuchando las gaviotas, el oleaje. Para cualquier predicador, también es envidiable que el Señor estaba ante un alto número de oyentes. Créanme que cuando nosotros preparamos las lecciones, lo hacemos para que Dios haga algo, pero nosotros también deseamos que nos escuchen los hermanos en mayor medida. Así que no nada más eso, dice el Evangelio de Lucas que venían de todas las ciudades para escuchar esta parábola. Imagínense aquí que tenemos de Iztapalapa, de la Agrícola Oriental, de Nezahualcóyotl, y allá eran de diferentes ciudades para estar en la playa. Otro detalle envidiable, el Señor estaba sentado en la barca y predicaba. Recuerde usted que la posición de estar sentado era la autoridad. Los rabinos judíos se sentaban para enseñar. Y yo siempre me he preguntado, ¿desde cuándo cambió eso? Ahora cuando los maestros se paran y los que escuchan se sientan. Completamente envidiable este escenario. Bien, dentro de ese auditorio que nada más vieron que el Señor salió de su casa. ¿A cuántos no nos gustaría tener una casa frente a la playa? Salir y decir, aquí voy a orar. Bien, entonces el Señor sale de su casa y la gente se empieza a acercar. Y dentro de ese grupo numeroso de gente hay dos tipos de personas, dos grupos de personas. Número uno, para quienes irá dirigida la revelación. Dentro de ese grupo, ellos están escuchando
Así como ahorita nosotros estamos escuchando y no sabemos para quién es la revelación en esta mañana. Así ellos estaban todos expectantes escuchando, pero no era para todos la revelación. Para quienes sí era, para los discípulos. Y el otro grupo es para quienes no va dirigida la revelación, es decir, para el resto de la gente. Y nuevamente, no lo digo yo, lo dice el maestro. Y esta cita yo quisiera que me ayudara nuestra hermana Alicia, por favor, en Marcos capítulo 4, versículo 11. Y les dijo: a vosotros os es dado saber el misterio del reino de Dios, pero a los que están fuera, por parábolas, todas las cosas. Gracias. Esto ya se los está diciendo a sus discípulos cuando ya terminó de exponer la parábola. Les pregunta a los discípulos: ¿por qué les hablaste por parábola? ¿Por qué les dijiste eso? Porque dentro de ese auditorio había dos grupos. Uno, para quienes era el significado, es decir, para ustedes. La revelación del Espíritu Santo es para ustedes y no para ellos. ¿Sí? Porque recuerda que él dijo desde el profeta Isaías, para que oyendo no escuchen y no entiendan y por lo tanto no sean como salvos. Entonces, esta parábola, hasta este punto, también es aplicable y podemos entenderlo para gente convertida y para gente inconversa. Porque la gente convertida sabrá de qué está hablando aquel que está exponiendo esta porción. Pero la gente que no es convertida no lo va a entender. Pensemos rápidamente en un funeral. Yo sé que usted ha asistido a algunos. Y a lo mejor ha tenido la oportunidad de compartir en un escenario donde no todos son creyentes. Y no todos le van a entender qué significa, qué es lo que está hablando. Lo mismo está sucediendo en este caso. Para unos sí será la revelación y para otros no. Al Señor Jesús le tocó ministrar una generación con dificultades para entender lo espiritual. Le costó a la gente muchas veces entender lo que el Señor decía. Y el Señor sabía eso y aún así nunca dijo: no, es que yo estoy cansado de hablar y que no me entiendan. O que me terminen haciendo preguntas como pues, la de Felipe: muéstranos al Padre, ¿dónde ha estado el Padre todo este tiempo? El Señor sabía a quién le estaba hablando. Así que Él conoce en esta mañana a quién le estará hablando, querido hermano. ¿Sí? Nosotros estamos aquí escuchando, pero Él sabrá a quién específicamente le habla cada cosa. Y esto es bien importante, porque mire, vamos a trasladarlo a esto. La pedagogía moderna indica que las personas con dificultades de aprendizaje, a ellas les ayuda muchísimo la practicidad. El poder entender lo que uno quiere transmitir, enseñar con historias ilustradas. El Señor lo sabía esto muchísimos años, miles de años antes que ahora viniera Jean Piaget, por ejemplo, ¿no? Él sabía esto perfectamente, que tenía que hablarles con ciertas figuras para que alguien pudiese medianamente comprender lo que decía. Pero a los demás el Espíritu les hablaría. Así que, como en toda lectura formal, yo sé que a usted le gusta leer y algunos que pasaron por la universidad sabrá que siempre cuando uno toma un artículo o un documento, siempre al inicio hay palabras clave. Y esas palabras clave las va a encontrar en el resto de la lectura. Bueno, hay palabras clave aquí, conceptos muy importantes en esta parábola, que es la siguiente. Salud. Bien. Tenemos entonces palabras clave de esta parábola, que son 4. Que son sembrador, que es semilla, que es tierra y que es oír. Esas 4 palabras son muy importantes para poder entender esta parábola. Y también tenemos personajes. Hay personajes muy importantes. El sembrador quiere decir que será el predicador. La semilla es el evangelio. La tierra es el corazón del hombre. Las aves es el maligno. El sol son los problemas y la persecución. Y los espinos es el afán del mundo. Ahí quiero que me dejen por favor la imagen. Esto va a ser bien importante porque ahorita en el desarrollo la ocuparemos. Bien, versículo número 3 de Mateo capítulo 13. Dice: ya el Señor salió de su casa, ya está en la playa, sentado en la barca y ya tenía reunida a la gente. Y dice el 3: y les habló muchas cosas
por parábolas, quiero que sepas que en las parábolas hay muchísimas cosas. Algunos entenderemos esto. Dios nos hablará de esto, de aquello, de así, de asá. Te identificarás en algún momento con algo, con algún punto. Entonces, les habló muchas cosas por parábolas y comenzó la parábola y les dijo: hey, he aquí, el sembrador salió a sembrar. Yo quiero que mis hermanas me ayuden, mis hermanas mujeres, porque esto que van a hacer ellas es lo que nos podemos nosotros imaginar de lo que ocurrió. No quiero que se distraiga, ellas van a hacer su trabajo y usted me va a ir escuchando. Dice: he aquí, el sembrador salió a sembrar. ¿Qué quiere decir esto? Recuerde que el personaje del sembrador es el predicador. Quiere decir que el predicador comenzó a predicar. El predicador comenzó a predicar. Y ojo aquí, no importa si el predicador salió a predicar en una iglesia, si el predicador salió a predicar en la calle, si el predicador salió a predicar en una escuela, si el predicador salió a predicar en la oficina, si el predicador salió a predicar dentro del metro. El escenario no es importante. El predicador salió a predicar. Ahora, quiero que vea y que sepa que hay distintos estilos de sembradores. No está hablando de un sembrador en particular. No está diciendo el sembrador preparado en un instituto con 20 certificados salió a sembrar. El sembrador que mide 1,80 de ojo azul salió a sembrar. El sembrador bilingüe salió a sembrar. Simplemente dice: el sembrador salió a sembrar. El escenario no es importante y el estilo no es importante, porque un sembrador puede ser extrovertido, que le gusta interactuar con la gente, pero hay sembradores que son introvertidos, que les cueste un poquito de trabajo socializar, pero van y siembran de todas maneras. Hay sembradores que tienen una técnica para hablar que usted dice: wow, muy bueno. Y hay sembradores que salen a sembrar con poca técnica. Así que no es importante a dónde está sembrando el sembrador, y no es importante cómo es el sembrador, hablando de en cuanto a técnica, en cuanto a físico. No, eso no es importante. Entonces, el sembrador en este momento es Cristo, cuando estamos leyendo esta parábola. Pero no es ni el primer sembrador, ni el único sembrador. Anterior a Cristo fueron todos los predicadores que Dios envió desde un inicio. Usted vaya a Génesis y allí encontrará a un sembrador llamado Enoc, que fue que tanto sembró que caminó con Dios y Dios se lo llevó. Vea a un sembrador llamado Noé, sembrando durante 100 años mientras construía. Vea todos los profetas que Dios envió para que el pueblo no tenga pretexto ni argumento de decir que no había palabra. Entonces, antes de Cristo había muchos sembradores. Y también después de Cristo ha habido y hay y habrá muchos sembradores. Ahora esos sembradores somos los verdaderos predicadores del Evangelio. Los verdaderos, quiero que haga énfasis en eso. Los verdaderos predicadores del Evangelio son los sembradores, no son los motivadores. Los que usted ve comúnmente que tienen programadas sus conferencias, Daniel Jafif, ese no es un sembrador, ese es un motivador. Porque como le puede hablar y mencionar a Dios dentro de sus palabras, también como le puede hablar cómo salir de la depresión sin mencionar a Dios. Un sembrador no son los falsos maestros, los que distorsionan, los que inventan doctrinas, los que quieren desviar y dividir al pueblo. Entonces, un sembrador solamente es aquel que verdaderamente habla y predica el Evangelio del Señor. Nosotros tenemos que ir reconociendo qué clase de sembrador hemos escuchado y qué clase de sembrador hemos sido. Amén. Bien. Siguiente imagen, por favor. Bien, yo quiero que usted vea lo siguiente. Eso son terrenos de sembradíos. ¿De acuerdo? Bien, comencemos con el de inferior derecha, que ese es un camino. ¿Sí? A lo mejor no se alcanza a ver muy bien, pero hay sembradíos, pero ese es un camino. Gracias. Subimos, que es el de superior derecha, y ese es parte del mismo campo, pero con piedras, rocas. Ahora, inferior
izquierda, ese son arbustos de espinos, ¿sí? Y superior izquierda, ese es ya la parte del terreno que fructifica. Igualmente, ahí la dejas ampliada, por favor. Versículo 3 nuevamente dice: y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí que el sembrador salió a sembrar. Un sembradío se compone de todo esto. No hay sembradíos únicamente con lo que nosotros vemos a la izquierda arriba. Todos los sembradíos tienen esas partes. ¿Por qué? Porque forman un conjunto. Es necesario que haya todo eso. Por ejemplo, esa de los espinos es importante porque protege de los roedores, ¿sí? Para que no entren y no destruyan. Así que todos esos puntos forman el conjunto del terreno. Versículo 4 al 8 de Mateo 13. Y dice: mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de la tierra. Pero salido el sol se quemó, y porque no tenía raíz, se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cual a 100, cual a 60, y cual a 30 por uno. Y el que tiene oídos para oír, oiga. Ahora, ya salió el sembrador, así como salieron mis hermanas. Y ahora nos está diciendo el Señor en estos 5 versículos posteriores la ubicación de dónde cayeron las semillas que el sembrador salió a sembrar. Esto también es muy importante. ¿Dónde cayeron esas semillas que el sembrador salió a sembrar? Antes, hermano, no había la tecnología que hoy en día hay para poder sembrar. No había tractores, no había fertilizantes, no había todo eso que hoy día podemos ver, que las producciones son bien rápidas y todo el tiempo se está produciendo. Antes no había eso. Antes los sembradores esparcían las semillas con la mano. Salían de su casa y empezaban a esparcir las semillas. Así que ojo con esto, porque aquí vamos a empezar a entenderlo. Era inevitable que muchas semillas no cayeran en buena tierra. Era inevitable que muchas de las semillas que el sembrador escogía y tenía la intención de sembrar era inevitable, porque él hacía esto, y así que no todas caían en buena tierra. Por ejemplo, un viticultor, que es el que siembra las vides para poder producir vino, ellos estudian la tierra mucho antes. Ellos van y entonces analizan el terreno, la densidad, la humedad y todo esto, la temperatura, y entonces sí, después de que encuentran favorable el terreno, ¿qué es lo que hacen? Siembran, plantan. Aquí no nos está diciendo eso, mano. No dice el Señor que el sembrador preparó la tierra antes. No está diciendo eso. No dice que analizó el tipo de suelo para saber exactamente dónde sembrar y dónde no sembrar, sino solamente el Señor está diciendo que exclusivamente el sembrador se encargó de esparcir la semilla, no de analizar nada. ¿De qué nos está hablando esto? De una no discriminación a la hora de predicar la palabra de Dios. Es decir, no, yo no voy a predicar la palabra de Dios allí, allá, con él, con ella, porque no es una buena tierra. El sembrador no hace eso. Aun tú estés 99% seguro de que no va a producir ningún fruto el mensaje que tú des, no tienes por qué no sembrar la semilla. Muchas veces nosotros decimos: ¿para qué le comparto del evangelio si me va a decir que no? No, mejor me lo ahorro. Así que el Señor sabía que yo tuve la intención de decirle, pero también conoce a este pobre muchacho. Entonces, como no va a aceptar, y yo estoy seguro, convencido de que no va a aceptar, entonces no le predico. Esa no es la labor del sembrador. La labor del sembrador es salir a esparcir la semilla sin analizar el terreno. Porque esto es bien importante, hermano.
nosotros no sabemos a quiénes de los oyentes Dios los ha escogido desde antes, para que en el momento de que escuche el mensaje, acepte. Y puede ser a lo mejor a la 10ª vez. Alguien dice, es que estoy ya desilusionado, ya le he compartido 9 veces y las 9 veces se ha burlado de mí, se ha reído. Nosotros no conocemos que a la 10ª vez que le compartamos el mensaje va a aceptar, ¿sí? Solamente Dios sabe quién de los oyentes va a recibir la palabra, como al inicio, cuando llegaron todos y se le juntaron. Nuestra labor es esparcir la semilla. Usted y yo creemos en la predestinación del Señor, que Él nos escogió desde antes. Nosotros no sabemos si el Señor escogió a tal o a cual, y eso para nosotros es una motivación para poder predicar. Porque si tú supieras, no, de antemano, ninguno de ellos me va a escuchar, ninguno de ellos va a aceptar, entonces para nosotros sería bien fácil decir, no, ¿para qué? Pero como nosotros tenemos esa cierta incertidumbre de lo que Dios puede hacer, eso es motivación para poder predicar el Evangelio. Dios sabe lo que hará. Dios sabe lo que acontecerá en aquellos oyentes. Así que tú como sembrador, te digo esto, tu responsabilidad es salir a sembrar. Que fructifiquen ya no es tu responsabilidad. Tengámoslo claro, porque eso nos va a nosotros a quitar un montón de problemas e ideas en la cabeza. Mi responsabilidad como creyente, como discípulo del Señor, es esparcir la semilla, no hacerlos a que den fruto. Pablo decía, tal regó, tal sembró, pero de Dios es el crecimiento. Así que nosotros, tú sembrador, sales sin estudiar el terreno, esparces y te das la media vuelta y te sigues. Lo que haga Dios con esos terrenos, gloria a Dios. Ahora, nos está hablando de que el sembrador salió a sembrar y nos habla de 4 diferentes tipos de terreno. Y yo les he puesto algún nombrecito a los 4. Ya hemos leído, usted los conoce, y les voy a decir. El primero de ellos se llama el robado. Así le puse. Terreno el robado. El segundo se llama terreno el superficial. Tercero se llama terreno el ansioso. Y cuarto se llama terreno el productivo. Así que aquí se nos presenta el robado, el superficial, el ansioso y el productivo. Todos estos que acabamos de leer, no le haga así, porque todos estos representan la reacción de las vidas ante Dios. Todos. Y nosotros hemos dado las 4 respuestas ante Jesús. Tampoco me haga así. También a usted se le ha robado la semilla. También a usted ha sido superficial. También usted ha sido ansioso. Pero también ha sido productivo. Así que aquí hay de 4. De 4 todos, Nadie puede decir, no, yo puro productivo, Señor. Todos representan entonces cómo reacciona el oyente, cómo reacciona el que está recibiendo el mensaje ante lo que el Señor le está contando, diciendo, hablando, predicando. Y hay un común denominador, yo sé que usted lo identificó porque es una de las palabras clave: oír. Los 4 terrenos oyen la palabra de Dios. Porque alguien podría zafarse de eso y decir, no, pero es que yo siempre escucho la palabra de Dios, yo no podría hacer los primeros 3, por ejemplo. No. Los primeros 3 dice, oye la palabra de Dios. Los 4 terrenos oyen la palabra de Dios. Así que esto a nosotros nos dice algo. No es un problema de que no hay palabra de Dios. No es un problema de que no hay semilla. El sembrador salió a sembrar. Y tampoco es un problema de que no haya sembradores. Porque el sembrador salió a sembrar. En otra porción de la escritura sí dice el Señor, rogad y orad para que vengan sembradores, ¿no? Pero este no es el caso. Aquí hay semilla, porque el sembrador no sale con las manos vacías, y hay sembrador. En esta parábola
hablando de la explicación que viene del versículo 18 hasta el 23, igual de Mateo capítulo 13, en esa explicación hay 6 veces la palabra oír. Para que veamos lo importante, en 1, 2, 3, 4, 5, 6 versículos vienen 6 veces la palabra oír, 1 por versículo. Cuando algo ya viene así bien marcado, quiere decir, pues esto es bien importante. No es un problema de que no escuchan la palabra. Yo quiero recordarte la trascendencia de oír la palabra de Dios. Así que quiero que me ayude mi hermano Gustavo, por favor, Romanos capítulo 10, versículo 17. Romanos capítulo 10, verso 17. Allí usted guarde bien las semillitas, ¿eh? Son frijolitos. Ahí los hace al rato. ¿Listo? Romanos 10. 10, 17. La palabra. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Ajá, gracias. Entonces vea la importancia de oír. Así que la fe viene por el oír, pero dice no oír cualquier cosa. Tú dices, voy a oír los chismes. ¿Me va a dar fe? No. Voy a oír la canción de tal o cual. ¿Me va a dar fe? No. Está aclarando el apóstol Pablo. La fe viene por el oír y por únicamente oír la palabra de Dios. Por oír la semilla. No por oír la motivación. No por oír cualquier otra cosa. Por oír la palabra de Dios. Es bien importante esto. Los 4 terrenos se escuchan. Así que vamos al número 1. ¿Qué le dije que significaba en los personajes el terreno? El robado. No, el terreno, ¿qué significa en los personajes? El corazón del hombre. Así que vamos al corazón de tipo 1, que es el primerito, y cuya semilla cayó junto al camino. ¿Qué es lo que sucede? Que está allí inmerso, escondido entre el auditorio, escucha la palabra. Todos escuchan la palabra, pero no la entiende. ¿Y por qué no la entiende? Hay muchos motivos por no entender la palabra, pero sobre todo por desinterés. No le interesa escuchar la palabra, no le interesa la semilla, se la dan, la guarda, la tira. ¿Usted ha ido caminando por el metro, por ejemplo, y le da a alguien un volante? Sí. ¿Y qué hace? Lo guardo. O lo tira, ni siquiera lo ve. Así de ese tamaño es el desinterés de muchos quienes escuchan la palabra de Dios. No la entiende porque le genera un desinterés. Así que como cae junto al camino, ¿qué es lo que sucede? La pisan. La pisan, allí está. Usted ve y la patea y sáquese de aquí. ¿Qué significa esto? El diablo le arrebata la semilla a aquella persona, y lo peor de todo, sin que la persona se dé cuenta. Porque algunos, los que hemos sufrido un asalto, pues ya estás allí y lo notas. Pero hay veces que te roban y tú ni te diste cuenta. Si no, vaya todos los días al metro a ver cuántos carteristas, volteas a ver, ya no tienen nada. ¿Y quién fue? Ni te diste cuenta. El corazón de tipo 1 es robada su semilla por desinterés, por el diablo, que dice que envía las aves y se la comen, se la roban, y ni se dio cuenta. ¿Por qué? Porque no le interesaba. Todos estos pueden ser aquellos a quien usted le ha predicado, o nosotros también, que son aquellos que se burlan de la palabra. ¿Cómo crees? Estás loco, ya no te fumes de esa, ¿de dónde lo sacaste? Eres aleluyo, te convertiste esto, aquello. Todos esos que usted y yo hemos escuchado y que a veces hemos ido, son de corazón de tipo 1, robados. Ni cuenta se dieron. ¿Qué pasó con la semilla? La semilla estaba, escucharon, pero no sucedió absolutamente nada. Corazón de tipo 2, cuya semilla cayó en los pedregales. ¿Sí? ¿Qué sucede con este tipo de auditorio? Escuchan la palabra, están allí también, sentados, parados. Inicialmente la reciben con alegría. Eso era lo que necesitaba escuchar.
le atinaste, me dijiste lo que necesitaba, pero solo es momentáneo. Momentáneo. Esa alegría dura poco tiempo. Porque dice que como no tenía más tierra, brotó pronto, salió el sol y la quemó. Como esa persona que le hemos predicado, que le hemos compartido, que al inicio te dice que sí, que incluso 2 o 3 veces viene a la iglesia, pero todavía no tiene un cimiento fuerte. No la tiene. Porque escuchan, el Señor Jesús murió en la cruz del Calvario por ti. Él es el perdonador de tus pecados y Él ha prometido vida nueva a los que creen en Él. Amén, acepto, hago la oración de fe. Incluso en un momento de convicción se bautizan, pero llega un problema, tipo enfermedad, tipo económico, y eso hace que adiós semilla, se quemó. O también dijo el Señor, llega la persecución y se muere la semilla. Y eso ha pasado constantemente, ha escuchado muchos casos, ¿no? Un integrante de una familia se convierte y llega a su casa gozoso, he aceptado al Señor. A partir de ahora dejas de ser de esta familia. La familia le voltea la espalda y esa persona dice, no, es que no me puedo quedar sin mi familia. Y deja de venir y deja de interesarse. Esos son los terrenos de tipo 2. A veces nosotros también somos así. Porque de momento escuchamos la palabra y decimos, amén, gloria a Dios. Y saliendo el Señor nos prueba con eso mismo que habíamos recibido. ¿Y qué crees? Ay, ¿para qué? ¿De esto se trata el reino? Pues yo pensé que eran puras bendiciones. Y entonces sale el sol y la quema. Corazón de tipo 3, cuya semilla cayó entre los espinos. También escucha la palabra, también está escondido y está sentado ahorita aquí. Te pone atención. Ponemos atención. Momentáneamente acepta, se bautiza. Y ojo aquí que hay un nivel más alto. Momentáneamente sirve. ¿Ya lo ves sirviendo en la iglesia? Ya sabes que está haciendo esto, que empezó aquí, que empezó allá. Momentáneo. Así que el enemigo dice, no, un problemita de esto no me va a funcionar. Así que como ya creció el nivel de este terreno, yo también tengo que crecer en el nivel de que tengo que desanimarlo. Y así que viene otra de sus grandes armas del enemigo, los afanes de este mundo. Quien no sepa quién es un afán, lo espero allá atrás del cancel terminando para poderle explicar mi caso perfectamente. Los afanes de este mundo. Pero sobre todo dice el Señor en otro evangelio, las riquezas. Hay muchos afanes. Quiero ser como tal. Quiero ir a tal, pero hay uno en particular que a todos nos está merodeando siempre y dice que se llaman las riquezas de este mundo. Así que el diablo dice, ya escuchó, ya aceptó, ya se bautizó, ya comienza a servir, hora de sacar el arma perfecta. Y de repente viene ese afán. Es que era lo que yo tanto quería. Era lo que yo tanto necesitaba. Esta oportunidad que estaba esperando. Y tal cual, así tal cual. ¿Y qué es lo que ocurre con ese corazón? Termina volviendo atrás. Así que este tipo de corazón somos también a veces nosotros. Y hemos escuchado y sabido de muchos a los que le compartimos, que son los ambiciosos. Los que te dicen, ahorita no tengo tiempo porque fíjate que esto, porque empecé con esto, porque mi idea es esto, porque quiero en poco tiempo conseguir esto. Y ese afán hace que la semilla no dé su fruto. Llevamos los primeros 3, el robado, el superficial y el afanoso. Estos primeros 3 tipos de terreno tienen un tiempo muy escaso o de corta durabilidad de retener la palabra de Dios. Y ojo con lo que sigue, no es culpa de la semilla.
que en los primeros 3 tipos de terrenos suceda el caso que está sucediendo, no es culpa de la semilla, no es culpa del sembrador. Y te lo pongo en palabras del siglo XXI. Si la palabra, la semilla, no fructifica, no es culpa de la iglesia, no es culpa del pastor, no es culpa del mensaje, sino aquí está enseñando la parábola que el culpable de que no germine es el terreno. O sea, el culpable de que no haya fruto es nuestro corazón. Porque es muy fácil culpar a los demás. Es muy fácil decir, yo iba a una iglesia, pero ya no porque me hicieron esto, porque vi esto. Eso es muy fácil decirlo. Y cuando estemos entregando cuentas de todos aquellos quienes escuchamos la palabra, el Señor no nos aceptará. Es que la iglesia donde empecé a ir, es que el pastor cuando pasaba, es que el mensaje de esto. No, el problema está en el corazón. Veamos cómo el Señor lo dice por medio del profeta Isaías. Aquí necesitaría que me ayude mi hermana Araceli, por favor. Isaías capítulo 55, versículo 11. Dice así: así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que le envíe. Será prosperada. El Señor está diciendo, la palabra no será la culpable, porque cumplirá su función, estar. Así que si no hay fruto en tu corazón, querido hermano, es porque algo nosotros estamos haciendo mal. Corazón de tipo número 4, cuya semilla sí cayó en buena tierra. ¿Quién es este? El que sí oye la palabra, el que la recibe y el que la entiende. Pero aquí quiero hacer esta aclaración. Cuando entendemos la palabra, no es porque eres inteligente. Y sabes que yo tengo un IQ bien alto, por eso entiendo la palabra. Y aquel, no, porque se le cayó a su mamá de chiquito. Cuando entiendes la palabra, no es porque eres inteligente, sino porque el Espíritu Santo te lo ha revelado. Entonces, el corazón tipo 4 oye la palabra, la recibe, la entiende, la cree, obedece y la comparte. Alguien dice, yo la escucho, yo la recibo, yo la entiendo y yo la creo, nada más. No, hay que obedecerla y hay que compartirla. Eso es todo lo que hace un sembrador de corazón tipo 4. En pocas palabras, el terreno número 4 son los verdaderos discípulos. Solo los discípulos son los que dan resultados. El número 1 no dio resultado, el número 2 no dio resultado, el número 3 no dio resultado, solamente el número 4, quienes son los discípulos. Y ese número 4, hay diferentes resultados entre sí. No todos los terrenos 4 van a producir lo mismo, ni la misma cantidad ni de lo mismo. Habrá una producción en masa en el terreno número 4. Hay un cálculo de los agricultores normalmente. Ellos dicen que cuando la cosecha dio 20 veces por semilla, pueden considerarla buena, muy buena. Aquí el Señor no está diciendo ni 20, está diciendo 30, 60 y 100 por cada semilla. Diferentes resultados. Y esto hay que aclararlo, hermano. No hay competencia entre los sembradores. Yo traje ahora 30. Tú no avanzas de allí. Yo soy el que más. No. Aquí el Señor nos dio una capacidad en el terreno. Y habrá quien produzca 30. Amén, gloria a Dios. Habrá quien produzca 100. Bendito es su nombre. No hay competencia. Porque la productividad es por gracia de Dios. Si a ti Dios te ha destinado para que produzcas 30, es por su gracia. Si te ha dado para que produzcas 60, es por su gracia. El fruto, hermano, será la evidencia de que tu corazón ha sido buena tierra. Alguien puede decir, ¿cómo sé qué terreno soy? Bueno, si ha habido fruto, eres terreno 4. Si no ha habido fruto, eres cualquiera de los 3 primeros.
corazones estériles. Si ya van pasando mis hermanos, por favor. Yo quiero decirte lo siguiente, hermano. No es un desperdicio, y ponme atención, no es un desperdicio de tiempo ni de fuerzas esparcir la semilla aún caiga en terrenos no fértiles. No es una pérdida de tiempo ni de fuerza, porque tú estás obedeciendo a Dios, porque le estás amando. Y eso es lo que tú vas a resaltar, lo que Dios va a resaltar a ti. Este me obedeció, que sin importar las circunstancias iba y predicaba, sin importar a quién iba y predicaba. Dios puede cambiar, querido hermano, nuestro corazón. Él es el único. Y la importancia del corazón es bien grande, porque dice la palabra, de toda cosa guardada, ¿qué tienes que guardar? Tu corazón. El corazón es bien importante. Porque mira, te voy a poner un ejemplo. La palabra de Dios habla de un hermano que se llamaba Demas. Estaba con Pablo. Estaba allí con él. Pero de repente Pablo escribe, se ha vuelto al mundo. Realmente no era corazón de tipo 4, quizá 3. Y habla lo contrario, Pablo escuchaba la palabra, era judío de judíos. Pero en un momento de ser 1, 2 o 3, el Señor convirtió su corazón a 4. Así que tú dices, he sido todo este tiempo 1, 2 o 3, no te preocupes, pídele al Señor que cambie tu corazón a 4. Y ten mucho cuidado de que si tu corazón es terreno 4, no cambie a 1, 2 o 3. Querido hermano, Dios espera que todos los que estamos aquí y oyen su mensaje, todos seamos sembradores. No siempre te va a tocar escuchar. Hay veces que te va a tocar trabajar, que te va a tocar sembrar. Muchos dicen, yo nada más quiero escuchar. Qué bonito es nada más escuchar. Pero ¿cuándo vas a salir a sembrar? ¿Cuándo va a decir el Señor, el sembrador salió a sembrar? Quiere que prediquemos la palabra del Evangelio. Quiere que esa semilla eche raíces en nuestro corazón. Así que yo te pregunto a manera de reflexión y que te lo lleves esta mañana. ¿Qué tipo de tierra eres hoy? Ahorita. ¿Qué tipo de corazón has sido desde que aceptaste al Señor? ¿Cuál? Si tú reconoces que no has dado fruto, es momento de decirle al Señor que queremos darle fruto. Y sobre todo, hermano, persiste en la búsqueda de su reino. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todo lo demás vendrá por añadidura. Quiero que te pongas de pie, vamos a poner.